Para dar una mirada comunal, ¿en qué está la situación en San Bernardo en estos momentos? ¿Cómo está el tema de la delincuencia? Un tema que está azotando también a todo el país. Entre otros, estamos junto a su alcalde, Christopher White. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, queremos saber de su comuna, alcalde, cuáles son los temas más importantes de los que están trabajando ahora ya, preparándonos para un nuevo inicio formal del año en marzo. Bueno, claramente la prioridad número uno en nuestra comuna es la seguridad de nuestras vecinas y de nuestros vecinos, y en ese sentido hemos estado coordinando a través de nuestras prefecturas y de nuestras comisarías un trabajo sistemático a propósito de lo que ha anunciado el gobierno a nivel central, de estas oleadas de intervención en aquellos lugares donde existen indicadores que son complejos, a propósito de los últimos hechos ocurridos en las últimas semanas. Hemos puesto a disposición completa nuestros vehículos de seguridad ciudadana para fortalecer los patrullajes mixtos, donde hay presencia municipal y presencia de carabineros. Y también estamos a pronto de inaugurar 45 torres Corona LED, que son unas luminarias gigantescas que recuperan centros cívicos que actualmente están abandonados, muy apagados, muy deteriorados, y desde esta instalación de lumínica se va a pretender recuperar todo el espacio comunitariamente. Esas son las primeras acciones que estamos coordinando desde marzo desde el municipio en distintos lugares de nuestra comuna. Ahora, mirando justamente esto, ¿han notado cambios con todos los planes que se han anunciado desde el gobierno, las coordinaciones que han tenido con las autoridades? ¿Han visto alguna mejora? Mira, la verdad es que hemos visto despliegues de carabineros que han tenido resultados importantes a la hora de control de identidad, a la hora de resguardar ciertos espacios que tenían una sensación de completo abandono. Sin embargo, como lo hemos dicho en distintos términos, siempre es insuficiente para una comuna de 155 kilómetros cuadrados y que tiene un promedio de cada 1.500 personas carabineros. Por lo tanto, la delincuencia que tiende a desplazarse del lugar donde uno está actuando, se llega al barrio, en ese barrio disminuyen las cifras, pero automáticamente comienzan los problemas en otros sectores. Entonces, esto es una constante y una permanente coordinación que hay que estar estableciendo a propósito de las cifras, porque no hay una cifra negra y oscura que no muchos la conversan, pero existe, que tiene que ver con aquellos delitos que se cometen y no existe denuncia. Por lo tanto, nosotros desde de nuestro rol de seguridad ciudadana hemos hecho un acuerdo con la Fiscalía para aquellos delitos que la gente tiene temor de denunciar, nosotros como municipio los vamos a hacer, y así en el mapa de la distribución de los problemas podamos en esos lugares demostrar que efectivamente están ocurriendo delitos. Por eso, en conclusión, hemos visto avances, pero seguimos sintiendo que es insuficiente, y estamos muy atentos a lo que es este anuncio a propósito del COSENE e infraestructura crítica, a propósito de poder tener mayor presencia de las policías, y si no es las policías, a través de las mismas Fuerzas Armadas, en ciertos lugares específicos y definidos como hospitales, estaciones de metro u otros que este grupo considere que son necesarios. Alcalde, ¿cuáles son los delitos más comunes en su comuna? ¿Cuáles son los que más le están preocupando? Los delitos con alta violencia. En este caso hemos tenido un aumento de homicidios en el cuadrante 80, que es, en nuestra comuna existen dos cuadrantes, y el que está más hacia el sector oriente ha tenido un aumento de homicidios, y eso es lo que hemos manifestado al Ministerio a nivel central, nuestra preocupación con el aumento en la violencia de los delitos, porque si uno ve las tablas en los stop, que son las reuniones con carabineros y con policía, se ve claramente un deceso o una disminución en los delitos generales, pero donde existía un aumento, lamentablemente, el homicidio. Lo que nosotros podemos, de alguna manera, entender a propósito de lo que escuchamos en los barrios, es que esto tiene que ver principalmente con ajustes de cuentas entre bandas rivales que se están disputando el territorio. Y por eso muchos de estos homicidios, incluso muchas veces, no se sabe hasta que la persona es reconocida, porque en el servicio médico legal, porque ni siquiera cuando la persona amanece muerta, alguien la va a reconocer. No, y Por lo no tanto, esa denuncian, claro. cifra, claro, no denuncian porque es más por temor y por miedo. Entonces, favorablemente, hasta ahora no hemos tenido grandes situaciones de delitos contra personas inocentes, sino más bien riñas entre delincuentes. Tuvimos, lamentablemente, en el mes de diciembre, no sé si recuerda que fue de connotación nacional, un niño de 3 años que recibió un disparo mientras estaba en el interior de su casa. Esa Claro, es es que claramente una ese es el situación. problema. Claro, porque como usted dice, independiente que estos sean ajustes de cuenta entre delincuentes, lo que por supuesto no le quitan nada a la gravedad, lo más grave son los niños y las personas inocentes que están justo con la mala suerte de haber pasado por ahí o estar en una casa cercana y que terminan siendo víctimas igual. Sin duda que no podemos normalizar este tipo de situaciones. Lo planteo
desde estudios internacionales cuando uno ve cifras de Ecuador, que hace un par de años las cifras en el área de Chile, 7 homicidios cada 100.000 personas, y hoy día vemos que van en un 36 cada 100.000 personas, y vemos que en Chile el promedio hoy día es 7, pero San Bernardo, lamentablemente en el mes de enero, era de 30 personas cada 100.000, o sea, estábamos por sobre la media nacional, muy arriba, y muy semejante a Ecuador. Entonces uno empieza a decir, chuta, hay cosas que se empiezan a aparecer, comportamientos que empiezan a ocurrir, es decir, hoy día las disputas son entre las bandas rivales, mañana ¿qué? Va a ser contra los políticos que tienen una posición más dura respecto a la delincuencia, contra los ministros, contra los jueces, contra los testigos, etcétera. Entonces, no se trata de impulsar el temor, sino se trata de cómo uno, viendo la experiencia internacional, puede darse cuenta que este fenómeno que empieza a reproducirse de mala manera, podamos frenarlo en los momentos oportunos. Y yo creo que hoy día son bien puntuales los lugares. Mi comuna tiene más de 300 barrios y donde tenemos problemas no es más de 10. Por lo tanto, lo que uno esperaría en este nuevo plan de seguridad, que espero que los primeros días de marzo sea anunciado con mucha fuerza, que allí se presenten los esfuerzos policiales de mayor envergadura, yendo tras los criminales, haciendo las detenciones correspondientes y además poniendo recursos públicos, porque además le quiero comentar que una de las cosas que claramente gatilla o favorece la delincuencia es que muchos de estos lugares no tienen presencia del Estado. Es decir, no existen colegios, no existen áreas verdes, no existe equipamiento, no existe acceso. Por lo tanto, lo que uno esperaría es que así como está la acción policial, que también vaya acompañado de recursos para iluminación de plazas, para equipamiento, áreas verdes, etcétera. Es decir, un plan integral. Si bien es cierto las policías, pero también el Estado complementando para que las futuras generaciones que hoy día tienen grandes porcentajes de deserción escolar también tengan una alternativa respecto a lo que está ocurriendo en los barrios. ¿Cómo he visto justamente eso, el narcotráfico, ya no desde el punto de vista solo de la delincuencia o los ajustes de cuentas, sino cómo se han ido involucrando en la comuna, cómo van convenciendo y reclutando niños, llevándoselos al mal camino y bueno, y controlando de alguna manera la vida también de los vecinos? Lo que pasa es que hoy día hay una especie de cultivo muy deseable para el narcotráfico para poder reproducirse. Si uno lo trata de ver de la biología, esto es los microorganismos que usted genera ciertas condiciones y para esta patógeno es más fácil reproducirse. ¿Y por qué le hago este ejemplo? Porque hoy día tenemos en nuestra comuna, lamentablemente, según cifras del año 2023, un 65% de asistencia a los colegios municipales. Es decir, habían 35% de estudiantes que no fueron al colegio. Y la pregunta que uno se hace, si no están en el colegio, ¿dónde están esos niños? Por lo tanto, el caldo de cultivo está ahí, está en la calle, está en la esquina, y para el narcotraficante, obviamente, si un niño en una esquina que no tiene mucho panorama, mucho futuro, obviamente va a ser mucho más sencillo atraparlo. Y para nosotros como Estado, como municipio, representando al Estado, se nos hace cada día más difícil dar esa disputa, porque los recursos que vienen por subvención, por asistencia, al bajar la asistencia también nos van quitando recursos. ¿Para qué? Para mejorar infraestructura, para pagarle sueldos a profesionales especiales, etcétera. Por lo tanto, este es un círculo vicioso. Lo que uno esperaría también en ese sentido, a propósito de medidas coercitivas, es también involucrar recursos públicos en infraestructura, pero también en procesos de educación. En el mundo está demostrado que invertir en niños es mucho más económico que después invertir en un adulto que trata de retribuirse a la vida. Entonces, lo que uno esperaría es que efectivamente hubieran políticas públicas más robustas en aquellos barrios donde se está identificado que están estos grupos narcos que son los verdaderos jefes del territorio, con acción policial, pero también con Estado, con recursos y con acciones concretas. Alcalde, usted mencionaba al pasar antes el COSENA y las expectativas que tenían, sobre todo los alcaldes, con lo que pudiera salir de ahí, con la posibilidad de tener una infraestructura crítica mejor resguardada y más amplia del concepto que tenemos actualmente con militares. ¿Se frustró de lo que ha salido hasta ahí? ¿Cómo lo ven? ¿Qué esperan que pueda pasar en las próximas instancias? La verdad que hay varias teorías que van circulando o hipótesis de cómo debiese enfrentarse la fuerza militar. Mire, nosotros, a pesar de que estamos de acuerdo con infraestructura crítica, hemos tenido varias diferencias con estado de excepción. Y quiero ser súper pragmático para decirlo, porque nosotros tenemos cerca de un 11% de hogares con hacinamiento en la comuna. Entonces, imagínense ustedes con estos calores que existieran toques de queda en sectores donde no hay delincuencia. Entonces, desde mi punto de vista, el estado de excepción, si bien es cierto, puede ser muy interesante y muy atractivo, en ciertos lugares no va a funcionar. Y no porque la gente no quiera respetar, es porque además también usted tiene que entender que hay barrios donde en 50 metros cuadrados viven 8 o 10 personas. Entonces, por eso nosotros hemos apostado dentro de esa lógica en infraestructura crítica, porque además lo hemos visto en otros países que funciona y funciona bien. Cuando vemos a las Fuerzas Armadas en funciones determinadas, como hospitales, como terminales de buses, entre otros,
claramente eso libera a las policías que en vez de estar haciendo una guardia ahí, puedan estar en los barrios y en los territorios. Por lo tanto, lo que yo esperaría que a través del COSENA, facultades de este tipo que ya existen en la ley, y otras que a lo mejor el Parlamento podría agregar en el espíritu que le planteo de poder colaborar con las policías, no hacerse cargo de la delincuencia, sino colaborar con funciones determinadas, con protocolos determinados para que nadie corra riesgo frente a una situación puntual, creo que es totalmente realizable. Y en ese sentido, lo que uno esperaría que este COSENA pudiera emerger con este tipo de soluciones o propuestas concretas a partir de marzo. Porque, como usted muy bien lo señala, varios alcaldes hemos estado en la moneda planteando todos estos temas y lo que esperamos ansiosamente son acciones concretas para poder enfrentar lo que nos toca enfrentar a nosotros diariamente. ¿Qué otros temas han estado trabajando o se han podido ir avanzando con los recursos que tienen ustedes? Bueno, ya nos contaba el tema de la iluminación en general, es de lo más valorado también porque ayuda a mejorar la sensación de seguridad a la gente, de poder transitar un poco más tranquilo en un lugar bien iluminado. Sí, lo que hemos tratado de fomentar es la constitución de comités de seguridad, entendiendo que el municipio no se puede hacer cargo de todos los problemas asociados a la delincuencia. Nosotros podemos ser un colaborador, un organizador, pero existen recursos del gobierno regional, ahora viene el fondo del 8%, está el Fondo Presidente de la República para poder guiar a nuestros vecinos y no todo que salga del municipio, sino que también de otros recursos del Estado. ¿Para qué? Cámaras de televigilancia, alarmas comunitarias, pero por sobre todo que la gente se pueda asociar. Nosotros lo que hemos visto desde la experiencia es que aquellos barrios donde los vecinos comienzan a saludar, se comienzan a relacionar, se comienzan a tener un WhatsApp en común, la cantidad de delitos disminuye notablemente. Los delincuentes, creo yo, que siempre están estudiando aquellos lugares donde pueden ingresar porque es más fácil, hay menos ojos, hay menos personas mirando. Y lo que nosotros esperamos que ocurra es que efectivamente las distintas organizaciones comunitarias del territorio se puedan fortalecer y el municipio como un ente colaborador en ello, de juntar a las partes, de llevarle los libros de constitución de personalidad jurídica y de explicarle a qué fondos pueden postular, creo que también es una forma de organizar a las comunidades y de poder traer recursos desde otras plataformas para complementar lo que estamos haciendo como municipio. Y en ese sentido creo que la organización es fundamental de nuestras comunidades. ¿Qué otras cosas o qué apoyo ustedes además le han pedido al gobierno, ya sea en estas materias o en otras? Bueno, la educación también es un tema que ahora que retomamos en marzo se vuelve a poner sobre la mesa en las prioridades. Lo que le hemos pedido al gobierno a propósito de algo que en la discusión probablemente ha estado ajeno y que los alcaldes más periféricos de las comunas periféricas de la región metropolitana lo observamos con mayor claridad, es la necesidad de financiamiento para infraestructura. Hay ciertos lugares en la región metropolitana donde viven en 40 metros cuadrados 8 personas. Esas personas viven allí y no tienen equipamiento, no tienen multicancha, no tienen áreas verdes, por lo tanto no tienen parque, no tienen espacios comunitarios para conocer, social. Entonces lo que uno esperaría es un símil a lo que es el gobierno, el plan del gobierno de focalización del Servio, el Quiero mi barrio, y lo que uno esperaría es un Quiero mi barrio 3.0, por decirlo de alguna manera, donde en estos lugares que están determinados y están focalizados, aparte de esta oleada de policía o de intervención policial, que también llegara un recurso destinado exclusivamente para ese punto, para recuperar, como en algún momento se puede haber ocurrido en Altos de Mena, como ejemplo, de poder desarmar ciertas características de edificios que existían, poder sacar un grupo de vecinos, integrarlo en nuestro lugar, y los que quieran dejarle un espacio para equipamiento, áreas verdes, colegio en algunos casos, jardines infantiles que se están haciendo tan necesarios. Por lo tanto, lo que uno esperaría también son recursos públicos destinados para fortalecer aquellos territorios que hoy día están dominados por el narcotráfico. Hace unos días el alcalde Cuadrado, dentro de todas las propuestas que todos están tratando de contribuir de alguna forma, planteaba la posibilidad de subdividir las comunas para poder tener mejores mecanismos para enfrentar el tema de seguridad. ¿Qué le parece esa idea? La verdad que como idea puede sonar interesante, pero cuando uno lo empieza a ver en la práctica me parece que deja de ser una buena idea, puesto que cuando se hizo esta propuesta probablemente no existían las libertades que ya existen para poder decir, bueno, juntémonos a decidir, plebiscito, consulta ciudadana. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque en el caso de San Bernardo, que son 155 kilómetros cuadrados, que tiene 202 años de vida, probablemente decir, bueno, hasta aquí llega San Bernardo y de ahí para allá va a ser otra comuna, no es algo tan sencillo de realizar. Además que si se hace pensando desde la seguridad, nosotros tenemos bien definido dónde está el problema de delincuencia. Entonces la pregunta es, ¿esta división dejaría a todo el sector como más inseguro, donde hay mayor delincuencia, aislado, en formar una comuna distinta?
o haría una división por el medio, ¿cómo sería la propuesta? Entonces, pareciera ser que más que respuesta al problema, empieza a generar otras preguntas de cómo se reorganizaría la comuna. ¿Acaso se haría una repartija o una división del Fondo Común Municipal, por ejemplo? El mismo Fondo Común Municipal, se le incorporarían recursos nuevos, etcétera. Por lo tanto, me parece que esa idea, a la hora de ponerla en práctica, y creo que los colegas de las comunas a las cuales también se le ha hecho mención en esto no han estado en acuerdo, creo que tiene que ver un poco con eso, ¿cierto? Con este sentido de pertenencia y de identidad que sentimos las comunas y que al momento de empezar a dividirla o separarla, empezamos una discusión inmediata y compleja de cómo la separamos y cuáles son las coordinaciones, los límites para esas separaciones. Por lo tanto, me parece que la idea no contribuye en el momento que hoy día nos encontramos a soluciones concretas que los vecinos están esperando. Alcalde, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por hacerse el tiempo para ponernos al día en que están en su comuna. Que tengan un buen fin de Muchas semana. gracias a ti, que estés bien. Chao. Igualmente, los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.